Buenos días compañeros, compañeras y profesores. A continuación les presentaremos nuestro trabajo. Los integrantes del grupo somos Marcelo Urrea, Lucas Rojas, Guido Venegas y Román Espinosa. Antes de empezar, necesitamos saber qué es un movimiento, ya que en estricto rigor su definición es un cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio, lo cual parece simple. Pero si nos detenemos a analizarlo, sin estabilidad tan básica, el ser humano como tal no tendría siquiera oportunidad de sobrevivir. Por ende, el movimiento es vida, independientemente de sea simple o complejo. Por eso hoy, queridos compañeros, referente a lo mismo, vamos a hablar sobre un movimiento en el cuerpo, pero no solo eso, sino analizar a fondo su función en el cuerpo y cómo se emplea. El movimiento elegido fue una abducción de hombro hasta llegar a los 90 grados. Esta decisión fue tomada en base a la sencillez del movimiento junto con su aplicación a distintos fines, desde el ejercicio a la vida cotidiana. Utilizamos al compañero Marcelo Urrea como el sujeto de prueba en este experimento, quien sostuvo el celular con su mano derecha con la pantalla mirando hacia el frente. Paralelamente, el celular estaba ejecutando el registro de la aceleración a través de la aplicación Firefox hasta finalizar el movimiento, con un registro de 3 segundos. El celular utilizado para la medición fue un Huawei i6. Para poder analizar los resultados del experimento, pasamos el archivo a Excel y lo renderizamos nuevamente a transformarlo en un gráfico de líneas. En este nos dimos cuenta de que el que presenta mayor aceleración fue el eje Y, dado que este cuenta con la aceleración de la gravedad intrínseca del planeta. Asimismo nos dimos cuenta que el que tiene mayor distancia entre su valle más bajo y el valle más alto es el eje Z, siendo solamente seguido por el eje X y el eje Y finalmente. Así que nos dimos cuenta que podríamos extraer de esto la información del promedio de movimiento, y a eso refiere la aceleración, así mismo como la desviación estándar. Eso quiere decir qué tanto se aleja del promedio el valor más lejano. ¿Qué extrajimos de esto? Nosotros extrajimos como mediciones matemáticas el promedio y la desviación estándar. Pero, ¿por qué utilizamos el promedio? Bueno, como ustedes bien saben, en un movimiento ideal de abducción, los ejes X e Y suelen tener diferentes valores, tanto positivos o negativos, mientras que el eje Z suele ser neutro. Pero al tratarse de un movimiento humano, este contiene errores. Y finalmente, dependiendo de su valor, si es positivo o negativo, nos va a indicar si es que el movimiento tiende a irse hacia adelante o hacia atrás. En este caso en particular, el sujeto de prueba tiende a irse levemente hacia atrás. También hay que destacar que los valores en todos los ejes X y Z fueron bastante normales, es decir, ninguno obtuvo un valor exorbitante. ¿Y por qué utilizamos la desviación estándar? Bueno, es bastante simple. Los valores de la desviación estándar nos va a permitir saber si es que el movimiento fue en general muy brusco o fue continuo. Aquí podemos apreciar que en los ejes Z e Y fueron más concentrados, es decir, que finalmente fueron bastante más continuos. Sin embargo, los valores en X estuvieron más dispersos, lo cual finalmente nos indicaría que el movimiento en X fue un poco más brusco en algún punto. Bueno, y en síntesis de lo obtenido, estos datos pueden guiarnos hacia la patología del paciente anatómicamente hablando. ¿Qué queremos decir con esto? Pues básicamente que al obtener las variantes del movimiento, se lograría apreciar sus puntos débiles para en consecuencia tratarlos de manera efectiva y curar aquella patología. Para llevar a la práctica como tal y dar un ejemplo más claro, sabemos que en el mundo del deporte es donde mayor probabilidad de lesión existe. Entonces, si algún paciente sufre alguna luxación de hombro, mediante la aplicación podemos, como kinesiólogos, ayudar a su recuperación y ser más específicos en su movimiento, lo cual lleva a que su rehabilitación sea mejor y así obtendremos mejores resultados. También hay que considerar que el movimiento humano no es perfecto y por ende no estará completamente aislado en un o dos planos específicos. Siempre se verá involucrado él o los planos restantes por leves movimientos que se dan naturalmente. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana.